Cuando nos hablan de derecho romano, yo sé que a la mente de cada uno de ustedes viene lo que son las 12 tablas. Algunos todavía también recordarán lo que son los patricios, que yo les decía, la plebe, el código de los pontífices, no sé si alguien lo recuerda. Entonces de eso vamos a tratar ahorita, que son así generalidades. Yo no me voy a extender mucho porque, o sea, es un tema bastante amplio, extenso. Entonces solo les voy a dar así como que las generalidades que yo considero que debemos conocer y saber. También me han dicho unos compañeros que cuando es esta pregunta en el examen técnico es de 10 minutos sobre extenderse de la historia del derecho civil. Entonces yo les diría que para empezar, sí, se iniciaría con el derecho romano, que el derecho romano sentó las bases de lo que es el derecho civil actualmente. Como es historia y la historia lleva un orden cronológico y lógico, entonces yo empezaría así con que en la antigua Roma, eh, el primer rey que dotó a esa sociedad de disposiciones jurídicas o de normas jurídicas, si lo pueden anotar, el nombre de este emperador es Numa Pompilio. Y como bien sabrán, en la antigüedad en Roma, los imperios, las monarquías, pues eran derrotadas y estas caían. Al caer la monarquía o el reinado de este rey, ya surgió aquel concepto de derecho consuetudinario, que este era aquel patrimonio de los patricios. Aquí es donde viene, primero definamos qué eran los patricios. Los patricios eran aquellas familias hacendadas, o sea, aquellas familias más ricas de la antigua Roma, que ellas mismas formaban un orden social. Podemos poner ejemplo lo que son los Castillo, los ¿quiénes otros? Los de la cervecería, los Botrán. Entonces, esos son los patricios, o sea, eran aquellas familias hacendadas, los de mayor jerarquía en la antigua Roma. ¿Y cómo es que se regulaba en sí el derecho en la antigua Roma? Era a través del derecho consuetudinario y este se hacía de una manera oral. Y esta manera oral eran aquellos pontífices que eran esos sacerdotes que interpretaban la oralidad, o sea, lo que los patricios decían, los pontífices les daban la interpretación que iba a beneficiar en sí a lo que eran estas familias llamadas patricios. ¿Por qué? Porque al hacerlo así, la mayoría de la población, que era la plebe en aquel entonces, que así se le denominaba, cuando los pontífices hacían estas interpretaciones orales, la gente, en este caso los plebes, ignoraban totalmente ciertas circunstancias que los pontífices solo beneficiaban a los patricios. En este sentido, yo les puedo mencionar sobre que el actuar de los pontífices se le llamó un código de los pontífices, pero estas, como yo les decía, que eran de una manera oral, eran las leyes no escritas. Y ahí podemos abarcar sobre lo que es un poquito de derecho romano, o sea, habría que ampliar más, pero en sí ese sería el actuar o el ver del derecho romano en la antigüedad, cuando nosotros vimos el curso de derecho romano. Y ahora sí, nos metemos un poquito sobre lo que son las 12 tablas. La importancia de estas 12 tablas radica en que, como les mencionaba, los pontífices solo interpretaban las normas a favor de los patricios, pero estas leyes eran no escritas. Lo que vino a hacer estas 12 tablas era a plasmar esas normas. ¿Para qué? Para que
no solo se interpretara a favor de los patricios, sino que ya el derecho fuera para todos, para que todos lo conocieran. Entonces, los principios sobre los cuales se basaron estas 12 tablas son 3. Y yo sé que aquí se van a recordar al menos más de alguno. De los 3 principios de esas 12 tablas, el primero, si quieren anotarlo, es la salvaguarda del patrimonio. Perdón. ¿Qué quería decir con la salvaguarda del patrimonio? Perdón. Que era aquello característico de esa época, que era la propiedad agraria, en donde aquellos grupos gentilicios eran los que explotaban la tierra, mientras que el comercio que se generaba en Roma eran transacciones más que todo privadas, de gente de un orden social más alto. El otro principio de estas 12 tablas era la autoridad pater familias, como único titular del derecho. Y aquí viene aquello de lo que es o era el patriarcado, que la mujer era privada de toda capacidad jurídica, no tenía voz, menos voto, el padre era el que mandaba, el padre decía esto es así y así se hacía. Y el tercer principio que contenían las 12 tablas era la fijación de castigos para las infracciones, o sea que a través de una infracción se iba a castigar a la persona que infringía alguna norma. Y aquí viene la famosa ley de talión. ¿Y en qué consistía la ley de talión? Era el ojo por ojo. Por así es un ejemplo muy sencillo. ¿Qué les puedo decir yo? Me robabas una gallina, por así decirlo, yo también te puedo robar una gallina. Para mí, eso sería en sí hablarles sobre lo que es el derecho romano propiamente. Ya de ahí, si ustedes quieren tomarlo, de ahí, como les explicaba al principio, si ya vamos a hablar propiamente sobre lo que es el derecho civil y su historia, en el folleto que Marvin ha mandado y los compañeros que reciben clases con Ronnie también tienen, él nos menciona que empecemos hablando que en nuestro ordenamiento jurídico han existido 4 códigos civiles. Algunos autores mencionan solo 3, y ahí a veces se genera una duda entre si son 4 o son 3. Les voy a mencionar, en el folleto está el código de 1877, el código de 1926, el de 1933 y el de 1963. Los compañeros que bien tienen el libro de Garnica, en ese libro él solo menciona 3 códigos. El de 1877, el de 1933 y el de 1963 o 64, que fue cuando ya fue promulgado. Aquí hay que hacer una aclaración. En el folleto del Nick Ronnie o el que Marvin nos ha pasado, en el código que menciona de 1926, como a mí me tocaba el tema, yo me puse a investigar un poquito y a, más que todo, preguntar de si realmente ese código existía. Y ese código, podemos tomarlo que sí existió, pero fue agregado o fue una extensión del código de 1877. Si ustedes quieren anotar, en el código de 1877, este fue durante el gobierno de Justo Rufino Barrios.
El Código de 1926, pues es un complemento al del 1877. El Código de 1933 fue durante el gobierno de Jorge Ubico Castañeda. Y el Código de 1963, que es el actual, el Decreto Ley 106, fue durante el gobierno de Enrique Peralta Zurdia. Muy bien, yo considero que cuando vamos hablando de los códigos y llegamos al que es vigente y decimos decreto ley, ¿por qué a ese código se le conoce o se le denomina, perdón, decreto ley? Porque fue creado durante un gobierno de facto. ¿Qué queremos decir o qué se entiende por un gobierno de facto? Es aquel gobierno el cual es tomado o se ha llegado al poder a través de un golpe de Estado. Y entonces, por eso es que se crea un decreto ley, que el decreto es creado por el Ejecutivo sin que intervenga ni lo autorice el Congreso, así como se tienen que crear y promulgar las leyes a través de la formación y sanción que menciona la Constitución en el artículo 174, que es lo que es la iniciativa de ley. A estos decretos leyes también se les denomina en la doctrina leyes de plumazo. Por lo mismo que yo les mencionaba, que son creadas por el Ejecutivo. O sea, esta ley tiene que ser sí porque sí y entra en vigencia. Hablando un poquito más sobre lo que es historia, y en especial a lo que nos interesa, que es el derecho civil, el derecho civil, el Código Civil en específico, el decreto ley 106, que fue creado en el gobierno de Enrique Peralta Zurdia, durante el gobierno del presidente, se crearon también lo que fue el Código Procesal Civil y Mercantil, que es el decreto ley 107, la ley de libre emisión del pensamiento y la ley de orden público. Ya hablando un poquito sobre lo que es la historia en sí de los códigos que han existido y ya entrando en sí a lo que es el código que realmente nos interesa, el que está en vigencia, que es el decreto ley número 106, Código Civil, podemos hablar que el código tiene, así es, 2180 artículos. Con relación a lo que Marvin nos decía de aquellos ejercicios para los que ya estuvimos y los que no han tenido la experiencia, ya sabrán a lo que yo me refiero. Esto en base a que debemos, como Marvin lo ha comentado, conocer nuestro código. Entonces, nuestro Código Civil tiene 2180 artículos. También consta de 3 considerandos. Eso sí ya está en el folleto. Una vez una compañera que hasta hoy se nos unió, que se llama Lore, me dijo que era muy importante saber cuáles eran los que estaban derogados. Y ahí en el folleto pues menciona los artículos del 560 al 578 relacionados a la propiedad en fideicomiso. Y también los artículos 2037 al 2099 relacionados a los títulos del libro 5 siguientes, que son título 13, contrato de edición; título 14, contrato de difusión por radio, televisión, cinematografía o grabación y representación teatral o escénica; título 15 del hospedaje; título 16 del transporte; título 21 del compromiso; artículos del 2170 al 2176, ley de arbitraje. Además se encuentran derogados los artículos del 229 al 251, ley de adopciones, y del 369 al 437, ley de RENAP. En total, de estos artículos que yo les mencioné que están derogados, son 176. También hablando sobre lo que es el Código Civil, debemos tener muy claro de cuántos libros consta nuestro Código Civil, siendo 5.
Estos son el libro primero de las personas y de la familia. El libro segundo de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales. El libro tercero de la sucesión hereditaria. El libro cuarto del registro de la propiedad. Y el libro quinto del derecho de obligaciones, que esta a su vez se subdivide de las obligaciones en general y de los contratos en particular. Ahora bien, ¿de dónde principia o cuál es la fuente de nuestro ordenamiento jurídico? Hay dos planes o divisiones del derecho civil que históricamente se han dado, y que son el plan romano-francés y el plan alemán. En el plan romano-francés, pues es aquel que divide el contenido del derecho civil en tres partes, siendo estas las personas, cosas y las acciones. En el plan alemán, este que divide al derecho civil en la parte general, derechos reales, derecho de obligaciones, derecho de familia y derecho de sucesiones. Pues de estos, el plan seguido por el derecho civil guatemalteco, el que adoptamos, el que adopta nuestro ordenamiento jurídico, es el romano-francés. Eso sí, siempre con determinadas variantes en cuanto a su contenido. Y como lo hemos visto, ¿cuál es el contenido? Son estos 5 libros que yo les mencioné con anterioridad. Creo que de los nervios, cuando les hablé del derecho romano en sí, también me faltó u omití lo que era aquel famoso jus civile y el jus gentium. Ahí, cuando yo les hablé de esto, pues también podemos hablar de esto un poquito y sobre qué es la institución del jus civile, que era aquel derecho de la ciudad, era aquel derecho de los ciudadanos romanos. Prácticamente era ese derecho que tenían solo los habitantes y ciudadanos romanos, en contraposición al jus gentium, que era aquel derecho común a todos, hubieran sido o no romanos. De ahí podemos hablar un poquito sobre lo que ha sido el derecho en la historia, en el derecho romano, en la Edad Media y en la Edad Moderna. Pues en el derecho romano es lo que yo les mencionaba, todo lo que les mencioné con anterioridad. En la Edad Media, lo único sobresaliente es la influencia del derecho romano hasta que se imponen y principian los derechos propios. Y en la Edad Moderna, el derecho civil deja de comprender lo público y lo privado en sentido unitario, separándose paulatinamente hasta quedar el derecho civil como derecho esencialmente privado. Esto quiere decir que con anterioridad el derecho civil no se le conocía como ahora, que es un área del derecho privada. También al mencionar un poquito sobre lo que es la historia, compañeros, hay un término muy puntual que consiste en la codificación. La codificación en Guatemala, en nuestro país, fue durante el gobierno de Justo Rufino Barrios. Este se suspendió por un estado de guerra con El Salvador, pero con posterioridad fue retomado, por lo que se presentó el primer proyecto de Código Civil, de lo que yo les hablaba, del primer Código Civil de 1877. ¿Y qué significa o cuál sería la definición de una decodificación de las normas o del derecho? Codificación podemos verlo así, en términos sencillos, es aquella recopilación, aquella recolección que se hace sobre algo. Ahora, si vamos en sí a lo que es la codificación del primer proyecto de Código Civil, era aquella recolección o reunir todas aquellas leyes o disposiciones jurídicas en ese entonces en una sola ley general. O sea, era un poquito de aquí, un poquito de allá, codifiquémoslo y formemos lo que se conoce como el primer proyecto de Código Civil de
del año de 1877. Para efectos de fecha, pues sería el 8 de marzo del año ya citado. Como dato importante de nuestro Código Civil, fue emitido el 14 de septiembre de 1963, pero entró en vigor el 1 de julio de 1964. Pues yo digo que con eso abarco un poquito sobre lo que es la historia, porque en sí la historia es inmensa, es muy grande. Si son 10 minutos lo que los examinadores piden en el examen técnico profesional, creo que hablando esto, solo que puliéndolo más, son más de 10 minutos. Creo que llevo como 20. En sí serían las disposiciones generales que yo les podría hablar sobre lo que es la historia, dividiéndola de la manera que yo lo hice, tanto propiamente del derecho romano en sí, como ya lo que tiene que ver nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, eso sería, compañeros, con eso termino, creo, el tema que a mí me correspondía el día de hoy. Como Marvin dice, ya que he concluido, pues ahorita se vienen creo que las dudas, preguntas, o si alguien desea aclarar algo, mira, yo también leí esto, pues todo es bienvenido, como dice Marvin, porque aquí todos estamos para aprender. Entonces, yo con eso termino, compañeros. Correcto. Primero vamos a darle un aplauso a Cristian por la disertación el día de hoy. Yo tengo Muy una bien. duda. Como bien decía Cristian, en cuanto a los códigos que tuvo, bueno, sí, que ha tenido Guatemala, están las 4 fechas, pero no sé si es duda o es aclaración, mejor dicho. O sea que el código de 1926, que consta de un libro nada más, que es el de las personas, complementa al código de 1877, que tiene 3 libros. Pero, o sea que el código de 1926 no es tomado como tal un código, sino como un complemento. O sea, no sé, eso no me queda muy claro que digamos, porque en mi lógica son 4 códigos, pero con lo de complementar del 1926 al 1877 serían solo 3. O eso depende del autor o de la doctrina que uno tenga o del examinador o cómo sería esa respuesta. Que le fueran a preguntar a uno así de, bueno, a lo largo de la historia de Guatemala, ¿cuántos códigos civiles ha tenido y las fechas? ¿Qué podría responder o cómo sería mi respuesta? Sí, Marvin. Bueno, es que depende mucho, como lo mencionaba Lore, tanto de autores, del examinador también. Yo considero que es un complemento porque en sí el Código Civil de 1926 no tiene ningún decreto gubernativo, no es ningún número de decreto en sí, al menos que yo haya encontrado en sí que el Código Civil de 1926 tenga un número de decreto. Yo no sé si alguno de los compañeros pues sí tenga algún número, entonces ahí sí ya se podría tomar como que es un código civil aparte. Entonces así sería lo que yo respondería. ¿Puede repetir otra vez, como dijeron que son 4 códigos, ¿verdad? Que han existido los nombres de los presidentes que estuvieron en su mandato en ese año? Bueno. Sí, entonces sería el primer código civil. Si quieren hasta les doy el decreto. Es el decreto gubernativo 175 de fecha 8 de marzo de 1877. En el gobierno de Justo Rufino Barrios. El de 1926, que es como un complemento al de 1877, que no tiene ningún número de decreto. El tercero sería el decreto 2009, de fecha 13 de marzo de 1933, en el gobierno de Jorge Ubico Castañeda. El tercer código, el vigente decreto ley 106, de fecha 1 de julio de 1964, en el gobierno de Enrique Peralta Azurdia. Buenas tardes, compañeros, solo con un pequeño aporte. Tengo un librito aquí de Alfonso Brañas del Manual de Derecho Civil y aquí indica el número de decreto
de 1926, que es el decreto 921, de fecha 30 de junio del año 1926, donde se agrega el nuevo libro del Código Civil relativo a las personas. Decreto 921, de fecha 30 de junio del año 1926. 26. Pero dice que es un nuevo código o es una ampliación. Únicamente indica, se los voy a leer de forma literal, en uso de las facultades de legislar, le fueron reconocidas por la Asamblea. El Ejecutivo promulgó mediante el decreto número 921, lo que les había mencionado. Yo tengo información respecto a eso. Aquí dice que el Código de 1933 fue objeto de reformas por el decreto 2010 y fue publicado en el Diario Oficial. Eso es lo que yo tengo por el decreto 2010, es que se incorpora este nuevo libro al Código Civil. Ujú. Sería el Pero, decreto 2010. pero reforma al 1933. Sí, es que el de fecha de 1926 es el decreto 921. Entonces el decreto 2010 viene a reformar el decreto 921, o sea, el decreto 921. Cristian dijo que eran 176 artículos. En realidad son 178 artículos los derogados, porque no sé si se recuerdan que fueron 2 artículos derogados del matrimonio. Entonces ¿cómo se llama esa? La doctrina que estábamos manejando con el Dick Ronnie, otro Dick nos dijo que habían 2 derogados más, que en total eran 178, por esos 2 que el 81, si no estoy mal, y el 80, o sea, de los menores de edad y el de por autorización judicial, que ya no que fueron derogados y que ya no se podían celebrar matrimonios de menores de edad. Pablito, una pregunta. ¿Sí? Y a los que dieron los artículos, ¿ya tomaron en cuenta los artículos derogados de la prenda común? Ya. Sí, lo que dice, se crea la ley de garantías mobiliarias que regula la prenda del libro 2. Marvin, solo Sí. una pequeña aportación. Vieran de que tomando en cuenta lo que comenzaba Cristian con la historia del derecho romano, tengo un amigo de que a él le preguntaron que le mencionara cuáles eran los aportes del derecho romano a nuestra sociedad moderna y que le indicaran pues autores. En ese caso, pues sí es un poquito complicado tomar en cuenta esto, pero con argumentos un poquito de casaca. Vieran de que hay 2 aportes muy importantes del derecho romano, bueno, los tantos, según los autores, son Gallo y Justiniano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Gallo es un jurisconsulto de la época justamente de las 12 tablas. Y durante las 12 tablas, cuando ya no surge cuando las 12 tablas ya no se dan abasto para poder resolver las situaciones comunes entre los romanos, pues ya empiezan a nombrar a más personas, ¿verdad? Ya hay otras personas y ahí es donde surgen los jurisprudentes o los prudentes. Entonces, los prudentes en la época romana tenían la función de generar pues nuevos contenidos paralelos a las 12 tablas. Y pues ahí surgieron varias situaciones. Entonces, pues para argumento, ¿verdad? Los prudentes podían ser llamados ante los juicios o los tribunales comunes para prestar declaraciones y sus argumentos eran fuente de ley. Prácticamente igual que la jurisprudencia moderna. Entonces, Gallo fue uno de los más importantes juristas que se encargó de documentar y a dar grandes aportes. Y Cristian muy atinadamente mencionaba que durante la Edad Media pues no había muchos datos, aunque hay una situación muy importante. Durante la Edad Media, cuando el Imperio Romano se divide en 2 facciones, el Imperio Occidental y el Oriental, Justiniano, durante la época oriental, trata de recuperar la gloria de Roma, y lo que hace es que a través de sus escribas y de todos sus jurisconsultos, manda a recopilar todas las antiguas normas romanas de la antigua república, toda la obra de Gallo, de los plebiscitas, de la ley de Aquiles, la ley de Galión, como mencionaba Cristian,
Y con toda esta ley lo que hace es el Código de Justiniano. Y cuando se descubre el Código de Justiniano muchos años después, se logra entender el derecho romano. Entonces, mucho de nuestra fuente de derecho romano o el derecho moderno surge directamente de la primera compilación del Código de Justiniano. Entonces, pues solamente para identificarle que ese justamente se dio durante el periodo de la Edad Media. Entonces, para que tengan argumentos de tirar casaca, por si algún día les preguntan, pues son los dos autores más reconocidos y que también, pues, sus aportes se siguen conociendo hasta la fecha. Que sí, bueno, el Imperio Romano tenía dos partes, la parte occidental, que era la parte de Hispania, las regiones normandas, las Galias, que es Francia, y la parte de Italia, desde Roma hasta la parte del norte, lo que se conoce como Europa, era la parte occidental, y la parte oriental era directamente de las áreas de Egipto, y llegaban hasta Jerusalén. Entonces, en la Edad Media, cuando llegan esos periodos de separación, después de la quema de Roma por parte de Nerón, pues Justiniano se va hacia la parte oriental y se asientan en lo que es el Imperio Bizantino, que es es el Imperio de Constantinopla. Correcto. Entonces, ese es el lado árabe, el lado donde pues hubieron más matemáticos, hubo más investigación, y de ese lado se preservó mucho la identidad de las normas romanas. Y del lado occidental, justamente donde estaba España, Francia, Alemania, como lo mencionas bien, los bárbaros, pues se impusieron las normas bárbaras y se rescataban las costumbres y las prácticas antiguas del derecho romano, hasta que pues Carlomagno toma el control de esa región y pues toma algunos referentes griegos también y que tenía Justiniano para poder darle una mejor forma a esa parte del mundo, y ahí es donde se considera muy importante el surgimiento de la primera Europa, y por eso el jus civile, que también se le conoce como el derecho de nuestra ciudad. Entonces se habla directamente del derecho que tienen los ciudadanos para poder regir sobre su ciudad y los beneficios de su ciudad directamente.